Me había olvidado. Y así ahora estoy grabando. Eh, Antes de partir con la 1 en sí, quizás sea bueno plantear un poco de las ecuaciones importantes cuando se habla de parciales molares. Y es que, bueno, considerando propiedad, eh, una propiedad termodinámica, no sé, M, la propiedad parcial molar para un componente I se identifica según la siguiente ecuación, como una derivada parcial con respecto a los moles, a una temperatura, a una presión y con los moles siendo J distinto de I. ¿Qué otra cosa hay que tener en mente? Que para cualquier tipo de solución o mezcla se va a cumplir que en la mezcla se tiene una sumatoria de lo que aporta cada componente. Entonces sería como de un I desde 1 hasta n total de su fracción por su propiedad parcial molar. Voy a ir a la sala de espera, me salió un aviso. Creo que lo hace. Eso con la mezcla y con las primeras ecuaciones. Admitir. Y admitir. Ya. ¿Qué otra relación es muy importante dentro de esta materia? Es la de Gibbs. Que esta, bueno, se emplea. No, corre. En condiciones de temperatura y presión constantes. Y esta ecuación indica que la sumatoria, bueno, desde I1 hasta N, de lo que aporta con su diferencial es igual a 0. En particular, esta la vamos a revisar en el problema 1, pero es bastante utilizada. Oye, el X y es la composición, ¿no? Sí, 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 sí. Por Mm. eso es lo que aporta cada compuesto. Entonces, no se puede tener un X1 con su diferencial en parcial molar y el X2. Bueno, y así. Será un I. Otra de las formas que se tiene para relacionar las propiedades parciales molares es emplear información del cambio de propiedad de mezclado. Y es bastante usual cuando se tienen sistemas binarios. Y esa expresión de la siguiente forma. Para el compuesto 1, su propiedad parcial va a estar en lo de la mezcla con el cambio de propiedad y con lo del compuesto 2. Esta también la vamos a revisar, si no me equivoco, en la pregunta 2, por si no la alcanzaron a ver en clase, pero siempre una temperatura y una presión. De la misma forma, se puede obtener para el compuesto 2, que va a ser, bueno, igual que la de arriba, con el compuesto 2, el de la mezcla, pero fijando esto, que si era 1, acá se analiza el cambio con respecto al compuesto 2, y cuando ves el 2,
va a ser con el compuesto 1 a una temperatura y una presión. Y también, ¿qué sería importante ver? El tema de calor de mezclado. ¿Cómo sería esa ecuación? Eh, Siguiendo con la letra M, para no cambiar aquí a entalpía, pero bueno, después en los ejercicios lo vamos a ver con la entalpía. Lo veríamos así, como el delta de la mezcla M, bueno, que va a estar a una temperatura, una presión y composiciones, va a ser la sumatoria desde el compuesto 1 hasta el total de lo que aporta cada compuesto con su propiedad parcial molar, menos de 1 hasta n de lo que aporta en la mezcla. Eso serían las relaciones o las ecuaciones a tener en cuenta ahora. Entonces, yendo a la ayudantía, ahí está entrando más gente, admitir. En la pregunta 1.1 nos piden calcular la entalpía parcial molar a dilución infinita del agua. El agua era el compuesto número 2, según el enunciado, como se puede ver en ese paréntesis. Y si les piden el concepto de dilución infinita, ¿a qué lo asociarían? Porque básicamente el enunciado a este rango de composiciones, o sea, menor del 95%, hay una expresión ya dada para la parcial molar de agua a esas condiciones. Pero si es dilución infinita, bueno, tomando esta ecuación, cuando les hablen de dilución infinita, que es la 1.1, será analizar el límite. O sea, si el agua era el compuesto 2, nosotros vamos a tener que la parcial molar, bueno, va a ser el límite cuando el compuesto 2 tiende a 0, de la expresión que nos dieron en el enunciado, que era menos 134 por x1 al cuadrado en 1 al cuadrado en 1 más 0,7983, creo. Sí, por x1 al cuadrado. Entonces, si en dilución infinita lo estamos asociando que el compuesto se va a ir a 0, ¿cómo sería el compuesto 1? Un chat. 1, sí, sería 1. Entonces, analizar esta expresión va a ser lo mismo que ver el límite cuando x1 tiende a 1. Y esto también se ajusta porque aquí la expresión dada por enunciado está en función de x1, no de x2. Así que por eso se cambia. Entonces básicamente sería menos 134 por el x1, evaluándolo en 1, al cuadrado, en 1 más 0,7983 al cuadrado. Y eso da... Monse, ¿por qué es cuando tiende a 1? ya. Esto es por el concepto de dilución infinita. Cuando tú estás hablando de dilución infinita es que tu compuesto se está yendo a 0. Entonces nuestro x2 tiende a 0. Y al analizar el límite de esta expresión dada por el enunciado,
podemos notar que en la expresión no se encuentra el x2, pero al saber que si nuestro x2 tiende a 0 y es un sistema binario, nuestro x1 va a tender a 1. Entonces ahora sí tenemos una expresión donde ya le podemos otorgar un valor al x1 y en nuestra expresión se encuentra el x1. Bueno, ahí había un x1, que es 1. Entonces al reemplazar este 1 vamos a tener la entalpía de dilución infinita en el caso del agua, porque nos preguntaban sobre el agua y ese era el compuesto 2. ¿Se entendió? Sí. Básicamente es asociar la dilución infinita a que tu compuesto tiende a 0. Eso. Y voy a calcular eso. Es menos 134. Eso da menos 41,44 kilojoule mol. Eso con respecto a la pregunta 1.1. En la pregunta 1.2 nos piden derivar ahora una expresión para la parcial molar de 1 en función de la fracción molar de ácido sulfúrico a esas condiciones. Condiciones constantes de temperatura y presión en ambos casos. Entonces, cuando estuvimos viendo hace unos minutitos, hablamos de la relación de Gibbs-Duncan que se puede aplicar a temperatura y presión constantes en nuestro sistema, con esas condiciones constantes. Entonces, ¿qué nos decía esa expresión? Que esta sumatoria de lo que aportan diferenciales va a ser igual a 0. Pero ¿cómo sería eso traducido en ácido sulfúrico y el agua? Básicamente sería lo que aporta, bueno, el X1 por su delta de entalpía parcial molar, eso, la rayita, no se olvida, y con lo del agua, va a ser igual a 0. Entonces, como nos pedían una expresión para esta sección, habría que adaptarlo. En este caso, donde se podría partir es por el balance de materia, que como son dos compuestos, trabajar el x2, como que es 1 menos x1, y se tendría que es x1 por ese cambio, más 1 menos x1 por el respectivo cambio, igual a 0. Y bueno, como queremos encontrar esta, habría que despejarla, y sería menos el 1 menos x1, el delta de la entalpía parcial molar de 2 partido en x1. Y acá en este caso, básicamente sería más algebraico los pasos, ya deja de ser tanto aplicado a termo, porque lo mejor sería hacer como un 1 conveniente. Y dejar esta expresión como menos 1 menos x1 en x1 por el delta, o sea, si el cambio, un dx1 por un dx1. Y así poder integrar la expresión y que nos quede una expresión para la parcial molar de 1. En este caso sería la integral de lo que escribí ahí, de la derivada. Ya, ahora en cuanto a la parcial molar de 2, nos daban una expresión en el enunciado
que como estaba en función de x1 y tenemos nuestro 1 conveniente, tenemos que reemplazarlo. Este era nuestro 1 conveniente, porque la entalpía de 2 estaba en función de 1. Así que esto sería menos 134 por el x1 al cuadrado en 1 más 0,7983 x1 al cuadrado. Eso por el dx1 en dx1. Bueno, ahora básicamente sería integral por partes. Me voy a saltar eso. Igual si alguien me lo pide, le puedo enviar una foto más tarde de la hoja. Pero el resultado de la integral va a ser 42,41 más por x1 en 7983 x1 al cuadrado más una constante c, que básicamente esta sería nuestra expresión para la parcial molar de 1 a priori, porque deberíamos determinar esta constante c. Así que ahora les pregunto, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se podría determinar esa constante c? No se me ocupó lo del problema anterior. Mm, ¿Qué cosa? El problema anterior. La entalpía que calculamos en la primera pregunta. Pero eso era para dilución infinita del agua. Igual sí hay eh, algo así aplicado, y es porque lo que pasa en mezclas y en parciales molares es que cuando tienes solamente un compuesto, es decir, tienes un x1 que vale 1, tu parcial molar va a ser lo mismo que de la mezcla, porque básicamente no habría mezcla, sería solo del compuesto 1. Y en el enunciado nos dan ese dato de si la mezcla fuese 1, que es de menos 80,8. Entonces, eso eh, se podría reemplazar como menos 80,8 en la expresión de arriba, como 42,41 más 335,71 por 1. Y ese 1, porque estamos diciendo que x1 es 1, y por eso asociamos que la parcial molar es la de la mezcla si fuese solo 1. Y eso partido en 1 más 0,7983 por 1 al cuadrado más c. Y así se puede despejar la constante c. Eso da en menos 197,7. Así que ya tendríamos finalmente la expresión para la parcial molar de 1. Esta sería
Esa sería la de 1. Así que ahora les pregunto si es que notan alguna diferencia entre esta parcial molar de 1 que obtuvimos y la de 2 que entregaba el enunciado. ¿Pueden percibir alguna diferencia entre esas? Bueno, aparte de los números. Los números de ¿El acá. signo negativo que tiene la otra? ¿La última? ¿Esta de acá? No. Aparte de que esta de acá tiene una constante y que la otra no tiene esa constante. También la otra tiene un signo negativo acá donde están las X y esta no la Claro, tiene. el numerador. Pero más que el signo negativo es destacar que se tiene esta constante y que la del compuesto 2, es decir, la del compuesto de agua, del enunciado no la tiene. Entonces, a alguno se le ocurre el por qué el del enunciado no tiene una constante y cuál debería ser esa constante según lo que acabamos de hacer. ¿No? Ya, entonces les voy a decir. Lo que nosotros acabamos de hacer es que para determinar esta constante es tomar una condición de borde, que es cuando nuestro compuesto 1 fuese 1 y en nuestra mezcla no hay una mezcla, sino que solamente existe el compuesto 1, nuestra parcial molar es la de la mezcla. Ese es H1 con menos 80,8. Ahora, ¿por qué la de 2 del enunciado no presenta una constante? Eso es porque el enunciado arriba nos dice que esta se aplica netamente cuando la fracción acuosa es menor al 95%. O sea, está limitando las composiciones. Pero si fuese del espectro más amplio, debería tener esa constante, y que en este caso, como está la de 2 en función de x1, nosotros al obtener la constante para el compuesto 1 fue decir que x1 era 1. Entonces, en este caso, para obtener una constante en el espectro más amplio, sería decir que x2 es 1. De esa forma, x1 se va a 0 y te quedaría la de entalpía de mezcla si fuese solo 2, que es esta constante de 1,502 kJ/mol. Así que esa es la constante que debería ir, y en este caso también el por qué no va en la expresión, es porque netamente restringieron las composiciones. Si no, se hace, bueno, de esta forma, tomando como condición. Eso. Con la pregunta 1.2, ahora la pregunta 1.3 nos dicen que un mezclador isotérmico provisto de un dispositivo de enfriamiento que opera a esas condiciones constantes se alimenta, por una parte, un flujo de ácido sulfúrico y por otro, de agua. O sea, se alimentan puros y se hace una mezcla. Y nos piden calcular la energía removida a través del mecanismo de calor por el dispositivo de enfriamiento. Que eso sería, bueno, se tenía un mezclador isotérmico. Vamos a tener, por una parte, la entrada de 10 mol hora de ácido
La otra parte, bueno, ingresa agua en 20. La salida va a ser bueno, de 30 la suma. Y se tiene ese equipo de enfriamiento. Recordar las condiciones, que era de temperatura de 293 Kelvin y de presión de 1 bar. Y nos pedían determinar ese calor. ¿Cómo lo tendrían? ¿A qué calor correspondería? ¿A qué concepto de calor correspondería? O sea, ¿se puede decir que el que genera la reacción es justo el que se lleva como el enfriador? Oh, espera. Parece un anuncio que hay gente intentando entrar. Ya creo que la admití. Claro, el mecanismo de calor va a remover esa energía, pero ¿qué concepto? Ay, no. Ahí sí. ¿Qué concepto ustedes podrían asociar? Si tienen entrada ácido sulfúrico puro, también como entrada agua, y tienen un flujo Q3, que por balance va a ser la suma de Q1 y Q2. ¿Qué calor va a ser ese? Según la materia de ahora, de las clases. Sí, calor de mezclado. Em, no había visto el chat de Paulina, preguntó qué era la constante. La constante sale netamente de formar la integral. Después, ya, al final de la te explico. Entonces, sí, como dijeron en el chat, va a ser calor de mezclado. Pero como nosotros queremos esa energía removida al final, ese Q va a ser el flujo de mezcla, esa suma de los compuestos puros, por lo que es esa entalpía. Y esa entalpía, como lo vimos hace un ratito, era acá. ¿No? Sí. Va a ser la sumatoria de las parciales molares menos las de la mezcla si fuesen en esos compuestos nomás. Así que en este caso, como se tiene un sistema binario, esa expresión queda determinada como x1 por su parcial molar más x2 por su parcial molar menos la suma de sus aportes. Nuevamente sería x1, la mezcla, más x2, la mezcla. Ahora, ¿qué es bueno hacer? Lo mismo de hace un rato, que por balance el x2 va a ser 1 menos x1 y dejar la expresión en composición dependiendo de solo uno, en este caso en el del ácido. Así que eso sería
3, x1 más 1 menos x1 menos x1. Ahora, ¿conocemos el x1 para el flujo 3? Ese no lo conocemos. También el enunciado nos entregaba ciertas restricciones, que es cuando expliqué lo de la constante. ¿Por qué? Porque nos dice que esta expresión de menos 134x1 al cuadrado en ese denominador al cuadrado es válido cuando la fracción acuosa es menor al 95%. Así que primero deberíamos determinar una de las composiciones. Y bueno, dependiendo de cuál composición se determina, vamos a conocer estas secciones y vamos a saber si esta expresión de la parcial molar de 2 sería válida o no. Disculpa, ¿Sí? una Ujú. consulta. No sé si me estoy confundiendo de fórmula, pero esa parte del X1, H1 más 1 menos X1 por H2, ¿eso sería, según la fórmula, el H real? No, sería como el cambio de tu propiedad, ¿Y el de la derecha sería el ideal o me confundí? el calor de mezclado. Mm, creo que entendí lo que estás eh, pensando. Es que quizás esta fórmula la pasaron hoy día y yo no me puedo meter. Entonces no. Em, no, básicamente que- creo entender a dónde va tu confusión, pero es que no es como que las parciales molares serían como ideales. Cuando analizas, o sea, bueno, como concepto, cuando analizas, no sé, en un caso de la entalpía, vas a tener tu entalpía real, una ideal, y vas a tener de por sí un cambio de tu propiedad de la mezcla, en este caso, según tu entalpía. Eh, esta puede ser binaria o no, en este caso sí es binaria. Eh, pero una de las expresiones, esto como aparte del ejercicio que recuerdo, es que, ahí estaba con la goma. No sé, cuando tú querías ver como esa diferencia de entalpía entre lo real o lo ideal, veías como lo real así y que esto se medía según un instrumento, me parece que era el calorímetro, y cuando querías verle eso, la comparación entre lo real o no, después lo hacías con su aporte, así la resta con su Ah, aporte. ya, sí, sí, eso era lo que estaba preguntando. Es que no era capaz de ver esa fórmula en lo que había escrito tú, por eso como que me había confundido. Ah, ya. Sí, porque está como más desarrollado en lo que había escrito abajo, entonces por Sí, eso como que sí, no podía verlo. claro. Ya eso era como aparte, el tema de calor Muchas de... gracias. Sí, dale. El tema de calor de mezclado, voy a volver a escribir la expresión. O sea, en este caso, el calor de mezclado va a ser netamente S delta H a una temperatura, presión y composiciones. Va a ser lo que aporta cada componente. En este caso son solamente dos componentes, X1 y X2, pero a modo general va a ser como tu XI con su parcial molar. Ay, escribí una M, era una H. En este caso, de I1 hasta N.
Y a eso lo que se resta va a ser I1 hasta N, es cuando lo analizas con la mezcla. Bueno, de nuevo escribí M, perdón. ¿Y qué es lo que vimos hace un rato? Que por ejemplo, cuando hay solamente un compuesto, no sé, X1 es 1, tu parcial molar es lo de la mezcla. Y bueno, lo mismo con X2, X2 vale 1, es decir, X1 es 0, no hay mezcla, netamente porque tiene solamente un compuesto, ese H mezcla de 1 va a ser el de parcial molar. Eso. Y bueno, según esta expresión es que se tiene lo que remueve el intercambiador. Ahora, ¿qué nos faltaba por deducir? Es que si la expresión para esta parcial molar del agua era válida, porque tenía una restricción, y eso lo podíamos ver analizando la composición, porque nos decían que la parcial molar del agua era válida para una fracción acuosa menor al 95, creo. Sí, menor al 95. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un balance a esta figurita que dice, por ejemplo, al compuesto 1. Por ejemplo, vas a tener tu 10 mol hora por 1, porque el ácido entra puro ahí, Q2 es el que entra puro en agua, y eso va a ser igual a tu X1 en la corriente 3 por tu Q3, que mejor voy a poner 30, por 30 mol hora. Así que cuando ya es mezcla, el ácido presente en la corriente va a ser 10 en 30. Y eso es 0,33 periódico, creo. O va a ser 10 dividido en 30. Sí, 0,33 periódico. Así que ya tenemos ese valor. Y bueno, como habíamos dejado líquidos como 1 menos X1, nos queda solamente determinar si es válido o no la parcial molar del agua, en este caso. Porque el enunciado ya nos entregaba el H1 de mezcla y el de 2, me parece. Sí, los entregaba. Así que teniendo en consideración esa composición del ácido en la corriente 3, ¿es válido o no utilizar la parcial molar de 2? Creo que lo escribí al revés. Pero aplica en este caso nuestra derivada del H1 también y el modelo. Y el modelo. ¿Y por qué estamos asociando que el parcial molar de 1 también aplica? Porque este lo obtuvimos en la 1.2 a partir de la parcial molar de 2 con la relación de Gibbs-Duncan. Eso. Así que como ya validamos ambos modelos, sería netamente reemplazar. Sin embargo, no se podía hacer ese reemplazo antes porque el enunciado presentaba esa salvedad. Así que lo que se remueve va a ser los 30 mol hora por el 0,33 periódico del H1 de parcial molar, pero ese ya lo obtuvimos, era la expresión, era 42,41 más 335,71
por el X1, que en este caso es 0,33 periódico. Eso en 1 más 0,79, 83 por ese 0,33 al cuadrado, menos la constante, esa constante C, que es 197,7, más lo que aporta ahora el compuesto 2. Es el 1 menos 0,33 por la parcial molar de 2, que ya dijimos que era válido, así que es menos 134 por el X1 al cuadrado, que era 0,33 es el cuadrado, en 1 más 0,79, 83 por 0,33 al cuadrado. Eso en cuanto a las parciales molares. Ahora en la mezcla sería menos el X1, 0,33 por el H1 de mezcla que lo entrega el enunciado, que es menos 80,8. Lo mismo para el caso 2, va a ser 1 menos 0,33 por la que entrega el enunciado de la mezcla en 2, que es 1,502. Eso me falta un paréntesis. Sí, ahí lo saco. Y eso me dio menos 422,06. Lo voy a revisar rápidamente. No más. 11, ¿qué dice en el lado derecho? Al final del lado derecho. Uy, sorry. ¿Eso? Ahí, sí, ahí, perfecto. Gracias. Ya, bueno. Ya, eso me dio eso. Bueno, básicamente este era el X2 por la de la mezcla, este era el X1 por la de la mezcla. Esta era la constante C. Esta era, claro, X1, X2. Esta era la parcial molar de 2. Y todo esto era la parcial molar de 1. Eso. Vamos a dejar ahí por si a alguien le falta copiar. Voy a activar un poco. Oh, no, creo que se corre. Ahí sí. Eso con la pregunta número 1. Ahora para la pregunta número 2, hay un gráfico experimental de entalpía versus composición. Y ahí veríamos otra de las relaciones que enuncié al principio, que también es bastante utilizada. Si todos alcanzaron a copiar, va a ver la pregunta número 2, que nos dice: se ha determinado de forma experimental el calor de mezclado para la solución metanol y en hexano a condiciones de 1 bar y 45 grados Celsius, cuyos datos se presentan en el gráfico 1. Y bueno, ahí está la curva. El del H mix, que en verdad es el de mezclado, según lo que nos dijo la profe, ella lo ve como mezclado, debí haberlo cambiado ahí, y composición. En la 2.1 nos piden determinar
esa expresión para ambos compuestos a 45 grados Celsius y una condición de 70% mol-mol de metanol, y metanol era el compuesto 1, o sea que el X1 es 0,7. En la 2.2 nos piden determinar el calor de mezclado cuando solo es en hexano. Y para la pregunta 2.3 nos dicen, se desea producir 50 kmol hora de una solución con 40% mol-mol del compuesto 1 a 1 bar y 45 grados Celsius, y que como dato se tiene como refrigerante agua y nos dan su CP. La pregunta es determinar el flujo de agua a utilizar si la variación de la temperatura que presenta el refrigerante es de 5 grados Celsius. Pero en cuanto a lo que es la pregunta 2.1, que es determinar la expresión de la resta entre la parcial molar y la mezcla para 1 y para 2. Es un sistema binario nuevamente. En este caso, y como se da un gráfico de un delta H mezclado, y en función de la composición, en este caso de 1, del metanol, lo más apto a utilizar para la 2.1 sería la expresión que enuncié hace un ratito para sistemas binarios, que es incluir información del cambio de propiedad de mezclado. Eso era que, siendo la propiedad M, era la mezcla en función de la otra composición. Y esto, bueno, era análogo para la parcial molar de 2. Entonces, en ese caso, si nosotros queremos determinar la diferencia entre la parcial molar y la mezcla de 1, sería obtener el calor de mezclado menos X2 en ese delta del calor de mezclado con un delta de la composición 2. Y en cuanto al compuesto número 2, esa expresión queda en función nuevamente del calor de mezclado, pero con la otra composición. Ahora, para ambas expresiones, ¿qué datos conocemos? Si tenemos un gráfico acá del delta H mix, o sea, el de mezclado en función de la composición. ¿Qué datos podríamos conocer al tiro? O sea, los datos que nos da el gráfico, el delta H mix y la concentración. Sí, eso para partir. Básicamente si nos dicen que para el compuesto 1 se tiene un 70% mol-mol, ya vamos a tener el compuesto 1, X1, 0,7, y en ese caso, al ver la curva, el delta de mezclado, el delta de entalpía, sería aproximadamente de 650. Que eso, para un X1 igual de 0,7 mol-mol, el delta H, que se repite en ambas expresiones, va a ser aproximadamente 650 joule, sí, mol. Bueno, tenemos el X1, X2 va a ser
1 menos x1, pero esta expresión, estas expresiones, ¿verdad? ¿Cómo se pueden analizar? ¿Cómo creen ustedes? Pero, ¿se puede hacer discreta o están como muy separados los puntos? No, se puede asumir que fuese una línea continua en este caso. Sería correcto hacerlo. Sin embargo, al menos para la diferencia de las propiedades, para el compuesto 1, esta está en función de una variación del compuesto 2. Y como nuestro gráfico está en función del compuesto 1, lo correcto para obtener la expresión del ácido, o sea, perdón, del metanol, va a ser la mezcla, eso más 1 menos x1 de un delta H en un dx1. O sea, pero el diferencial de x2 no sería igual al de x1, pero con distintos signos. Pero ahí, claro, te arregla el signo negativo que estaba en la expresión de antes, pero lo que vamos a hacer en esta oportunidad para ver este diferencial del calor de mezclado y delta entalpía va a ser trazar una tangente en la misma gráfica. O sea, ya conocemos esta parte, sabemos este valor y nos falta analizar esto. Es decir, utilizando la gráfica, se ocupa una tangente al x1 de 0,7 mol. Y eso, en verdad, solo abrí Paint y no sé, para el compuesto 1 que en concentración 0,7, bueno, eso sería la primera, como para saber más o menos dónde trazar esa tangente. Y la siguiente recta, que sería tangente a ese punto, podría partir de aquí. O por ahí, sí. Sí, ahí queda bien. Igual la exactitud va a depender del observador, bueno, de las líneas a utilizar. Y ahora básicamente para ver ese delta tanto de composición como el del calor de mezclado es tomar dos puntos cualquiera de esta recta, la segunda que utilicé. En ese caso podríamos utilizar los mismos 650 para esa composición de 0,7 y podríamos utilizar dentro de esta misma recta un punto más claro que sería, no sé, un calor de mezclado de 800 que está acá en el límite arriba y que podría ser a una composición, no sé, de 0,51 y que nos quedaría entonces para el compuesto 1 la expresión va a ser esto, los 650 más 0,3 y eso por los dos puntos. Si primero hablamos del 650, abajo es 0,7 y después hablamos de los 800, eso dijimos que podía ser 0,50. Y eso va a dar valor. ¿Sí? Disculpa,
Me perdí en el 0,51. ¿Por qué escogimos ese valor o es arbitrario? Es arbitrario. Es Ya. arbitrario. Tú al trazar esta recta, tomas los dos puntos que tú podrías considerar más convenientes. Pero, por ejemplo, si tú quisieras como, no sé, ver algo acá, tendrías que aproximar tanto la entalpía, o sea, el calor de mezclado y la composición. Así que por eso tomé el 650 que ya lo habíamos hablado, el 0,7 que lo conocíamos, y conocer un valor del calor de mezclado y aproximar una entalpía. Pero cualquier punto de esa recta tangente sería válido. Ya. Gracias. De nada. Eso me dio 413,16. Disculpa, Eso. ¿puedes subir un poco? Ay, sí, obvio. ¿A dónde? Ahí. Un poco más. Que quiero ver la otra. Ya. A la Ah, de sí. 2. No, tengo una consulta del H1. ¿Por qué la derivada no cambió? ¿Cómo? Perdón, ¿por qué cambió a que está partido de X1 y antes estaba partido de X2? ¿Cómo pudiste decir que era Ah, ya. igual a la otra? La razón del por qué no se ocupó esta para este ejercicio es que netamente los datos presentados en la gráfica están en función del calor de mezclado en cuanto a lo que es la composición del compuesto 1. Ahora, como nosotros estamos hablando de una tangente para el compuesto 1 y nosotros estamos analizando con dos puntos lo que es el cambio del calor de mezclado y lo que es el cambio de la composición, no sería correcto ocupar un delta del calor de mezclado con un delta de la composición 2. Entonces, ¿cómo sería pasar esta expresión al, a lo que es un cambio en el compuesto 1? Básicamente, la derivada del dx2 es menos la derivada del dx1 por el balance de materia. De la misma forma que reemplazamos el x2 como 1 menos x1. Así que tu dx2 va a ser menos dx1 y eso se ve reflejado en que pasa también de un menos a un más. Ah, sí, el tema del signo no lo había visto. Ahí me confundí yo, disculpa. No, tranqui, Muchas está bien, está gracias. bien. Eso. Y en cuanto a lo que era el compuesto número 2, ya estaba bien, porque está en función de x1 y, bueno, la variación de esa composición, que es lo que nos entrega el gráfico. Así que ya obtuvimos el valor para esa expresión del compuesto 1 y va a ser lo mismo para el compuesto 2. Va a ser la parcial molar de 2 menos en la mezcla. El calor de mezclado a una composición de 0,7 es el mismo, es decir, 650. Lo otro que nos decía la ecuación es que es menos x1 y en el delta. Ese delta va a ser lo mismo para ambos. Esto da un valor de menos 789,47. Solo el delta. Así que sería reemplazar 650 más el 0,3. No, 0,7, porque al contrario. 0,7 por 789,47. Y eso está en Joule. Eso da 1202,63 Joule mol. Eso sería ambas expresiones en lo que es la pregunta 2.1.
Oye, disculpa. Sí, dime. ¿Puedes volver a la pizarra, por favor? Sí, obvio. Sorry. ¿Por qué el 0,3 no queda negativo en la primera? En la expresión para el O sea, compuesto entendí lo 1. del diferencial, pero o no sé, me perdí. Ah, ya. Sí, para el compuesto 1. Sí. Lo que es la expresión como tal para el compuesto 1 es que es tu calor de mezclado menos lo que sería la variación y la composición del compuesto 2. Entonces sería menos X2, el delta del calor de mezclado en una variación de la composición del compuesto 2. Ahora, en este caso particular de la pregunta 2, nosotros teníamos un gráfico con datos experimentales del calor de mezclado, pero solo en función de datos de composición del compuesto 1. Así que, si bien teníamos que el compuesto 1 iba a ser 70 mol, podríamos decir que, claro, a priori X2 es 0,3, pero ¿cómo sería resolver esta diferencial en función del compuesto 2? Que con los datos presentados no sería válido. Así que por eso se hace este arreglo de la expresión de acá a la de abajo. Así que si por una parte nosotros decimos que x2 es 1 menos x1, que eso se ve reflejado acá en el 1 menos x1, ese de x2 va a ser igual a menos de x1. Entonces, ese de x1 está acá. Lo que fue el signo, este menos de la derivada del balance que hicimos para los componentes, y así poder ocupar el gráfico, te cambió este menos de acá. Así que por eso es un más. Ah, ya, sí. Ya, sí, no, sí, cachá lo del menos de X1, pero claro, o sea, ya, sí, ahí sí. Claro, por eso en este Perfecto. caso no es un menos 0,3, sino que es un más. Ya, o sea, es un, claro, negativo, ya, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, ya tenemos la pregunta 2.1. En la pregunta 2.2 nos dicen, determine el calor de mezclado cuando es solo en hexano. ¿Cómo lo harían? Debería Veremos calcularse en el 1, ¿o no? eso. ¿Seguro? Si es solo en hexano y en hexano era el compuesto 1 y el gráfico está con respecto al compuesto X1, o me Ya, sí, confundí. pero tendrían que analizar esto. Calor de mezclado cuando es solo en hexano. ¿No hay? Claro, no hay. Es como tricky esa pregunta. Sí. Está como que siempre pilla Ah, algo en controles o, o eso, en una pregunta. Mm. Entonces, básicamente, si no hay mezcla, el calor de mezclado es 0. No hay. Eso, netamente. Es como analizar los conceptos, como que están bien preguntando. ¿y en el gráfico? ¿Cómo? ¿Se ve en el gráfico? ¿O nada que ver? Es que lo que... espera, se me abrió Teams. En el gráfico. Bueno, básicamente, si haces tu línea, que está solamente con puntos, va a trazar que cuando hay solo metano, no, en hexano, Ah, sí, pues como casi cero. hay, en ambos compuestos tiende a 0, tanto para el 1 cuando hay solo metanol,
Y cuando es hexano, es decir, para un x1 igual a 0, también se va a 0. Ah, dale. Y eso sí, igual, como a mano a uno le podría quedar como quizás un poco pasado ese 0, pero como son datos experimentales, claro, uno ahí responde que si no hay mezcla, no hay calor mezclado. Así que es 0. Eso con la pregunta 2.2. Así que en la pregunta siguiente nos dicen, se desea producir 50 kmol hora de la solución metanol en hexano con 40% mol de metanol a un bar 45 grados Celsius y que se utiliza agua como refrigerante, nos dan SCP. Y nos piden determinar el flujo de agua a utilizar si la variación de la temperatura que presenta el refrigerante es de 5. O sea, nos dan un delta T, porque nos dicen que la variación de temperatura que sufre es de 5. Básicamente lo que piden es, claro, el flujo de agua para que se mantengan esas condiciones. Cuando solo exista un rango de aumento de calor o de disminución de 5 grados Celsius para el refrigerante. Así que nuevamente se tendría que utilizar el gráfico porque primero nos dicen que se tiene 40% de metanol, así que primero deberíamos tener el delta H mezclado al 0,4, que está por acá, que podría ser al ojo, está más allá de 750, podría ser 770. Entonces, a 2.3 a un x1 de 0,4, es decir que el delta H es de 770. Joule-mol. Hay que hacer, bueno, un análisis como de calor absorbido y calor transferido. Y si el calor de mezclado fue de 770, por el flujo correspondiente, que es lo que va a sufrir, al final, en cuanto a la energía, el agua va a ser el 770 Joule-mol por los 50 kilomol hora. Y eso sería hora. Ahora, suponiendo que el dato del CP del agua se mantiene constante, para sacar el flujo a utilizar y pedir de agua, sería ocupar que el Q va a ser ese flujo por el CP y esa diferencia que sufre, que nos entrega el enunciado que solo varía en 5 grados Celsius. Así que sería solo despejar. Ya conocemos Q, conocemos CP por enunciado y conocemos el delta T también por enunciado. Así que básicamente el flujo de agua a utilizar sería 38.500 hora en los 4,18 en kilogramos grados Celsius por esa variación de 5 grados Celsius. Y como es variación, no es necesario ponerlo en Kelvin. Se van los grados Celsius, kilojoule, y queda el flujo másico, que es de 1842,1 kilogramos por hora de agua. Eso sería la pregunta 2.3.
Y se ve completa, sí. ¿Alguien tiene más dudas con lo que fue la ayudantía? Qué trampa la pregunta. Sí, era un poco tramposa. Pero al final no había que hacer ningún cálculo, era solo decir que era cero. Sí, esta materia es difícil porque a mi criterio es la más enredada o la más fácil de confundir en todo el ramo. Pero eso. Recuerdo que, claro, Paulina se iba a quedar para preguntar sobre el tema de la constante, la pregunta 1, pero el resto tiene más dudas. No, esa fue la ayudantía de hoy. Espero que se haya entendido. Sé que el viernes tienen taller, que les vaya muy bien. El taller llegaría hasta la clase de hoy día nomás, ¿cierto? ¿O está la clase del viernes? No, creo que la de hoy día. Ah, dale. Hasta la de hoy, la profe lo dijo. Sí. Dale, Debería ser la de hoy. gracias. Chao. Que les vaya bien. Éxito. Chau, chau. Chao. Mm. Ya. Mm. Paulina, ¿tu duda era con el tema de la constante aquí o la constante de la que hablé en el enunciado? Te puedo explicar ambas, no tengo problema. ¿Qué significaba que una tiene constante y otra no? Ya, lo que pasa es que acá cuando nosotros nos hicimos una expresión para la parcial molar de 1, nuestro x1 va desde 0 hasta 1, o sea, el rango es amplio. Así que de nuestra derivada a partir de la relación de Gibbs-Tangent, nosotros obtuvimos una integral que al resolver, como toda integral, tú tienes una constante c. Ahora, esa constante c, en este caso lo que nosotros hicimos fue tomar una condición de borde, que es decir, que x1 es 1, es decir, que no hay mezcla, así que básicamente la parcial molar es la mezcla, y ocupando el dato del enunciado que es menos 80,8, despejamos c y reemplazamos x1 que es 1, por lo que dije anteriormente. Y básicamente ese se tiene como valor de c, de la constante que salía de la integral. Ahora, lo que pasaba en el enunciado es que nos decían que esta expresión de parcial molar de 2 era válida cuando la fracción acuosa es menor al 95%. Es decir, que nuestro x2 no iba desde un 0 hasta 1, sino que la fracción tenía que ser menor al 95%, o sea, iba desde el 0 hasta el 0,95. Entonces, como no abarca desde el 0 hasta 1, no necesariamente, o sea, no presenta esa constante, porque, por ejemplo, si hubiese sido en este caso de 0 hasta 1, es decir, no existe esta restricción del 95%, tú lo que haces es tomar la misma condición de borde, como lo vimos, que en este caso sería decir que x2 es 1, entonces si x2 es 1, x1 es 0, y en ese caso te queda que esta parcial molar es 0 más una constante. Pero esa constante, claro, ¿cuál sería esa misma constante a determinar? Esa constante c
como nosotros dijimos que x2 era 1, por ende x1 era 0, iba a ser la mezcla en 2, es decir, el 1,502. Espera un poquito que se me baja la batería, me va el tiro. Ahora sí volví. Pero eso. ¿Te quedó más claro esto? ¿O no? Pero claro, para las constantes es ver la condición de borde. Onda, si queremos ver la condición de borde de 2, para el compuesto 2, es decir que x2 es igual a 1. Si x2 es igual a 1, x1 es 0. Así que toda esta expresión de acá se muere, por decirlo así. Pero si fuese desde 0 a 1, la fracción acuosa, debiese existir una constante acá a la derecha. Ahora, ¿por qué no existe? Porque limitaron el rango de composición y nos dijeron que era así nomás. Pero claro, si fuera de 0 a 1, debiese estar ese C, y ese valor de C, como x2 es 1, si x2 es 1 no hay mezcla, sería ese 1,502. Pero eso, si no, igual me puedes mandar un correo y ahí te lo explico mejor. Con la cosa acuosa, es con la fracción acuosa, es que tu x2 sea menor al 95%. O sea, básicamente es decir que tu x1 sea mayor al 0,05. Y nos daba 0,33. Así que sí era válido ocupar ese, ese modelo de la parcial molar de 2. Eso. Que estés bien. Nos vemos. Chau.